exposición, que es un testimonio familiar, que va a hacer Sandra Silva. Y sin más, la dejo a ella, que se explica perfectamente. Bueno, ante todo, gracias Puri, que sé que ha sido un año difícil, y gracias a todos por estar aquí. Esta es una pequeña historia, no la quiero ser muy aburrida ni muy técnica, pero bueno, me pidió Puri hacer un testimonio, según ella, para que no repetir cada año su testimonio, cambiar un poco las caras. Y bueno, lo comencé un poco así, porque en vez de hacerlo tan técnico, digo, lo hago al estilo cuento, vamos a ver cómo sale. Eras una vez, esto comenzó en Boston, mi marido y yo vivíamos ahí antes, hacíamos, bueno, primero investigación, nos conocimos ahí. Después de trabajar haciendo investigación, yo fui a la escuela veterinaria, me gradué y al poco tiempo, bueno, después de unos cuantos años, llegó mi hija mayor, Isabela, que ya la han conocido. Y después de 2 años y medio de haber nacido Isabela, a mi marido lo contrataron para venir a Barcelona, para trabajar en el mismo hospital donde trabaja Elisenda ahora. Y bueno, nos mudamos a un bello pueblo que se llama Tiana, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, es muy bonito. Y la familia siguió creciendo. A los 10 meses que llegamos a Barcelona, nace Paula, mi hija menor. Paula parecía no tener ningún problema, una niña sana. Los primeros 3 meses de vida fueron sin, bueno, ninguna cosa rara. Pero uno después se va acordando de cosas y comentarios, y uno de los comentarios, me acuerdo muy claro de mi madre cuando vino al hospital a verme, es que le pareció que la niña era muy flojita, ¿no? Me dijo, mira, esta niña es tan relajada que tiene hasta los brazos estirados, las manitos estiradas. Claro, son cosas que uno no, en ese momento no le llama la atención, porque tú esperas un niño sano. Yo tenía una niña sana antes, pero es increíble lo rápido que uno se olvida de ciertas cosas y, bueno, piensa, un niño es diferente, otro no, va diferente, va a diferentes ritmos. Pero poco a poco nos empezamos a dar cuenta que había cosas que Paula no podía hacer. Y bueno, que hay algunas fotitos de ella, el que es médico yo creo que ya se empieza a dar cuenta que hay ciertas características que no es normal, pero por ejemplo la foto de abajo, tomado una foto, en un snapshot, en un momento preciso, podría ser una niña totalmente normal. Pero a Paula le caía la cabecita para el lado derecho. Yo creo que lo que más nos dificultaba a nosotros era que la niña no dormía, y no comía, porque no se agarraba bien al pecho. Luego nos dimos cuenta poco a poco que tampoco nos seguía con la mirada, ya tocaba que siguiera con la mirada, que, ¿no? Y en la otra foto se notaba, bueno, que tenía los ojitos como idos, ¿no? No avanzaba como los otros niños de su edad. Entonces empezamos un poco a... Y eso, que recorrimos muchos hospitales, por lo mismo que la niña no comía y no dormía, estaba en un estado de irritabilidad muy, muy grande, y claro, al final fuimos de urgencias en urgencias, en el CAP no daban con lo que era, en las diferentes urgencias a las que fuimos tampoco. Y verdaderamente que los primeros años fueron muy, muy duros con Paula, porque mi marido, yo no sé cómo él podía ir a trabajar, yo en los primeros años no trabajé, pero es que dormíamos tal vez 3 horas al día, porque la niña se levantaba, lloraba, había que cargarla, mecerla, para que pudiera estar mejor. Y la verdad que Isabela nos ayudó mucho, porque es una niña muy independiente, y nos dimos cuenta que a los 3 años ella ya se cogía su ropa y hacía sus cosas, y bueno, y dices, ¿cómo se ha pasado el tiempo? Pero bueno, aquí hay fotos de las princesas, y claro, Paulita tiene, ¿no? Ahora le veo yo las manitos estiradas, mucho esto de cogerse las manitos, y al comienzo lo que pensábamos es que pudiera tener un red, ¿no? Pero bueno, retrocediendo un poquito, nosotros alrededor de los 6 meses, no, 3 meses, perdón, porque la niña lloraba mucho y se quejaba, la llevamos a ver a un especialista, un gastroenterólogo, porque eso pensábamos, porque coincidía mucha de la irritabilidad alrededor del tiempo de cuando le dábamos de comer, etc. Y claro,
Llegamos a Valdebrón para gastroenterología y ni bien cruzar el umbral de la puerta de la gastroenteróloga nos dijo, este niño no es un problema gastroenterológico, esto es neurológico. Claro, nos quedamos mi marido y yo chocados y nos dio un volante y nos dijo, urgencia, tenéis que ir ahora mismo a neurología y pedir cita. Mi marido y yo corrimos a neurología con la niña, estuvimos ahí parados, damos el volante y la secretaria se va. Y yo nos quedamos con mi marido esperando y digo, ¿qué ha pasado? Regreso y me dice, bueno, le digo, ¿cuándo me dan la hora? Y me dice, bueno, en un mes recibirás una carta con el aviso de la cita. Y claro, en ese momento mi marido y yo casi nos desmayamos y llamamos al jefe de pediatría del hospital donde trabajábamos nosotros. Y el jefe de pediatría nos hizo venir en ese momento. Nos dijo, yo no creo que ningún gastroenterólogo puede diagnosticar a una niña con una neuropatía. O sea, que vienen aquí. Y bueno, el jefe de Vicenda nos vio. Y claro, este fue el comienzo de muchos médicos, de ver a un montón de especialistas, tratar de saber la causa de lo que tenía Paula, ¿no? Y descartar todo lo que era inmediato. Y bueno, a pesar de que íbamos a la velocidad que podíamos ir, para nosotros era muy lento, porque claro, la niña la teníamos en casa, muy irritable, y muchos de los estudios al comienzo no los pudimos ni completar porque la niña no se estaba bien en el hospital, que era donde tenía que estar para poderse hacer todo, y hubo un tiempo que dejamos de ir muchas veces al siguiente examen y el siguiente examen porque era imposible estar con la niña en un sitio sin que estuviera chillando y claro, terminas estando solamente en casa, ¿no? Haciendo las cosas que tienes que hacer y con la niña tranquila. Pero bueno, fuimos avanzando y empieza ahora la estimulación, ¿no? Y el temor que probablemente todos los padres aquí que tenemos un niño con cualquier problema es, ¿no? la plasticidad cerebral, que todo el mundo te dice a los 3 años el niño ya básicamente no aprende más. Y hay que correr y hay que desarrollarlo y bueno, después aprendemos que no es así, que los niños aprenden durante todo el tiempo, que los padres solamente nos agobiamos pensando que tenemos un punto que de ahí en adelante no podremos seguir y que no es cierto. Y yo creo que es bueno remarcarlo de vez en cuando de que no, nuestros hijos todos pueden seguir avanzando y pueden seguir haciendo cosas. Pero el problema con Paula era que toda la estimulación es muy bien y suena muy bonito, pero si ella no se encontraba bien, no podía haber más estimulación, porque íbamos a la estimulación precoz, que encima era una vez por semana, que es lo que te da el Estado, y no es suficiente, ¿no? Y ese día, si no se encontraba bien a la hora que llegaba, pues no hacíamos sesión, o nos pasábamos la sesión cargando a la niña. Y claro, se quejaba, se encontraba bien, muchas de estas cosas luego nos hemos dado cuenta que esa languidez y todo lo demás podrían ser relacionadas con la enfermedad que ella tiene. Pero eso no lo supimos hasta después. Ay, perdón. Y aquí, ¿no? Y como pongo aquí, o sea, ¿cómo puedes estimular a un niño que no se siente bien? Y aquí, en una de las fotos aquí, este es en San Juan de Déu, que es en Gracia la que está haciendo la fisioterapia con Paula. Y esto fue que a raíz de ciertos problemas que tuvimos con la estimulación precoz en Badalona, nos echaron. Y ahora les explico por qué. Porque, claro, yo sabía que la niña tenía un problema. Yo tengo una prima que es terapeuta ocupacional y realmente le agradezco mucho a la profesional que vino a hablar de terapia ocupacional, porque mi prima me dijo, tu hija lo que necesita es una terapeuta ocupacional. Y yo fui al CEDIAP, el Centro de Estimulación Precoz, y le dije, y una logopeda, porque veía que la niña no cogía, no chupaba bien y no comía bien. Y bueno, fui al Centro de Estimulación Precoz y cuando le dije que necesitábamos una terapeuta ocupacional, ella me dijo que qué era. Y me quedé, la verdad, que muy desconcertada, porque a pesar de que era una fisioterapeuta, yo digo, estando en un centro de estimulación precoz, tenían que saber qué era. Y luego, cuando le comenté lo de la logopedia, me dijo que iba a averiguar si la niña le tocaba ir a la logopedia, y cuando regresamos la siguiente vez, me dijo que los niños no se atendían a logopedia hasta los 3 años, que es en la edad donde ya tienen problemas del habla y todo lo demás.
Y claro, estimulación precoz lo que quiere decir es justamente que lo haces cuando están pequeñitos y antes de tener un problema. Pero bueno, son pequeñas cosas que yo pienso que simplemente los padres también tenemos que estar un poco más al loro. Pero bueno, y debido a eso, ya la que me debo admitir que mi mal carácter salió un día, me invitaron a retirarme del centro. Pero como dicen, no hay mal que por bien no venga, porque a raíz de que fuimos a Sant Joan de Déu a hacer las terapias, mientras me conseguían otro centro de estimulación precoz, que al final terminé en otro pueblo, en Mataró, haciéndolo, me comentaron de una escuela especial. Y Paula empezó a ir a la escuela especial. Y que ahorita no tengo acá un dibujo de Nexa, pero verdaderamente que este centro, que es una guardería para niños pequeños, fue nuestra salvación. Porque es cierto de que está bien que le den a los padres deberes sobre qué tiene que hacer uno con su hijo, y nosotros muchas veces lo queríamos, pero llega un momento que los padres estamos demasiado agobiados. Y yo me acuerdo de la primera cosa que nos dijeron en Nexa, la primera reunión que tuvimos con el fisioterapeuta, con la enfermera, con todos, fue: no te preocupes, nosotros nos ocupamos de eso. Porque entrábamos con mi marido, y ahora, ¿y cómo la tenemos que hacer esto? ¿Y qué tenemos que hacer lo otro? Tranquilos. Y yo creo que esa tranquilidad se transfiere en unos padres tranquilos, en una niña mucho más tranquila y mucho más... toda la familia funciona mucho mejor de esa manera. Aquí yo pongo obviamente las fotos de Paula sonriendo, pero no eran todos sonrisas, o sea, tenía sus momentos muy, muy duros. Pero felizmente Paula sigue avanzando, ¿no? Vamos a Nexa, se le va estimulando, se aprende a sentar sola, cosa que le tarda mucho, porque ahí te das cuenta cuando un niño sano versus un niño con un problema. Y claro, nosotros veíamos que Paula empezaba a sentarse, comenzaba, y de repente se pasaba 3 meses que no hacía ningún intento. Y yo me acuerdo con mi otra hija lo rápido que iba todo, ¿no? La niña empezaba que se quería sentar y a los 3 días ya se estaba sentando, y al mes ya se estaba queriendo parar, y veías cómo iba todo muy muy rápido. En cambio con Paula no, era como que todo se distendía, ¿no? Una época empezaba a hacer algo, luego desaparecía el comportamiento y volvía a venir. Y como no estaba muy receptiva a que la ayudaras a hacer cosas, entonces tenías que ir un poco a su bola. Cuando empezamos a ver que Paula empezaba a cambiar es cuando empezamos se he comido el antipiléptico, pero comenzamos el Keppra. Y vimos ahí que la niña se empezaba a calmar. Fue más o menos, bueno, antes de eso ya habíamos contactado con Àngels, porque al final, por una razón o por la otra, porque tenemos una compañera que trabaja en Sant Joan de Déu, nos dijo, no, tenéis que venir aquí, que aquí está la doctora que ve todos estos casos raros, y terminamos yendo a ver a Àngels. Y entonces ahí es donde verdaderamente con lo que empezamos el Keppra, empieza la niña a estar un poco mejor, ¿no? Y es unos cuantos años después, cuando Paula tiene 5 años, que finalmente todos los test que habíamos hecho, y debo decir que a Paula a los 9 meses le hicieron un test completo en Suiza, porque nosotros fuimos a Suiza, mi marido es suizo, fuimos a Suiza, a la capital de Zúrich, y le hicieron un test completo, se supone tuvo una red de genes potencialmente que pudieran estar causando el problema de lo que tenía Paula. Pero nunca encontraron nada. Y me imagino porque mucha de la descripción de esta enfermedad sale a partir de 2010-2011, que es donde en Alemania se publican los primeros casos. Bueno, Paula tiene una proteína del neurotransmisor del glutamato mutada, y esto hace que el glutamato no funcione, el neuroreceptor no transmita la información bien de una neurona a la otra. Entonces tiene una baja funcionalidad del receptor, y esto es lo que causa los problemas intelectuales, de desarrollo, etcétera, que tiene. Lo bueno y la suerte que tuvimos es que Àngels contacta con un grupo del IDBEI para ver si están interesados en estudiar un poco más el caso de Paula. Y nosotros, por pura casualidad, al comentar todo este tema con el investigador Xavi Altafaj, creo que Natalia mostró el paper publicado de Paula,
comentando con él que necesitaban un poco más de información acerca de la estructura de esta molécula, de esta proteína. Y nosotros, dio la casualidad que en ese momento mi marido tenía un trabajo de anticuerpos y cosas, no sé qué, trabajando con una persona que hace bioinformática y realmente bioquímica estructural, Mireia Olvera, bueno, que estaba antes en Vic y ahora está en UPF. Y ella aceptó entrar en el grupo y bueno, junto con ellos ahora han formado una red magnífica entre todos ellos. Y bueno, vamos para adelante. El interín, Paula sigue yendo al colegio, le siguen haciendo estimulación, ahora hemos comenzado logopedia también, hacemos, bueno, esto es en la fisio, hacemos también, estábamos haciendo equinoterapia, lamentablemente el sitio ha cerrado, pero bueno, ya buscaremos otro sitio donde llevarla a partir de este año escolar. Pero bueno, Paula puede hacer muchas cosas que antes no podía, ¿no? Y aquí la tienen paradita y cosas así que antes hubiera sido imposible creer que iba a poder hacer. Y sobre todo el bienestar, que tú lo ves en su cara, que está bien, se siente cómoda. Aquí está el recorte de La Vanguardia, porque el paper se republicó este año otra vez. Pero bueno, y bueno, acá la que falta es, en esta foto, la que falta es Mireia, pero ahí están básicamente la doctora Cazorla y Xavi, David Soto, la doctora Armstrong también, y todos involucrados en el caso de Paulita. Y aquí la ves a Paula sentada, ella absolutamente sola, y aquí haciendo trabajos justamente con la terapeuta ocupacional en casa, justamente tratando de estimular, ¿no?, temas posturales, etc. Y aquí está Paula en el caminador. Y esto es otra cosa, que el tema de aprendizaje es muy importante y la constancia es muy importante. Este es un caminador que, si bien nos los iban a denegar a través de la seguridad social porque lamentablemente la niña no caminaba, cosa que como que no hace ningún sentido, ¿no? Si no camina, para eso necesitas el caminador, pero bueno, lamentablemente para pedir ese caminador tenía que caminar el niño, y a punta de estimularla aprendió a caminar y ahora es un as. O sea, ahora da la vuelta, gira, retrocede, se empuja, pasa por las esquinas. Pues es simplemente a punta de estimularla, ¿no? Y esto también, el hecho de que ella esté bien, nos ha permitido hacer viajes que tal vez nunca en nuestra vida nos hubiera ocurrido hacer, ¿no? Y Sudáfrica, este año nos fuimos a Perú, bueno, en Suiza está más cerca, pero bueno, a Paula le hemos llevado a todos sitios. Y a falta de una organización, ahora tenemos dos encargadas de todas las enfermedades GRIN. Una es la organización europea, que la conformamos con un grupo de padres afectados por GRIN 2B solamente, porque hace un año se contactaron con Xavi, se contactaron con la doctora García y hicieron una primera reunión en Barcelona. Y esta organización, que junto con mi marido y todas estas familias hemos organizado, tuvimos un congreso justo hace una semana. Y fue fantástico porque vinieron 33 familias afectadas de todo, no solamente de toda Europa, Estados Unidos y Colombia. Y pudimos conversar entre todos. Y no solamente fue GRIN 2B, sino GRIN 1 también, que es otra de las proteínas afectadas dentro del NMDA. Y la idea, bueno, ahora en España existe una asociación también, y justamente hablaba con la doctora García, que lo que queremos es hacer difusión porque seguro que hay mucho más pacientes. Es más, una de las pacientes que se añadió al grupo hace muy poco de la Asociación Española estaba en Barcelona, la veían en otro hospital y no sabía que existíamos y no sabía que ni siquiera se habían hecho estudios, a pesar de, como digo, en La Vanguardia acababa de salir el artículo científico y todo lo demás publicado, pero ella no conocía y no sabía de nadie. Y pudo ir a la conferencia, conoció a las familias, ahora es parte del grupo y hasta ahora somos 14 familias de GRIN 2B, GRIN 1 y hay una familia GRIN 2A. Y esto es en 9 comunidades diferentes.
Y bueno, gracias otra vez a todos por estar aquí y gracias a todos los ponentes, que creo que siempre aprendemos, y lo importante de hacer red entre todos y de informar tanto ustedes a nosotros como nosotros a ustedes de vuelta. Gracias.